Hola, bienvenidos nuevamente a una entrevista que estamos haciendo en este canal sobre la situación que ocurre en la Universidad de Chile, que ya los que hayan visto esto con anterioridad sabrán que ya hemos hecho entrevistas a personas de izquierda, a personas de derecha, por casos de violencia universitaria, de intolerancia por grupos de extrema izquierda, y el día de hoy tenemos un caso más, también de la Universidad de Chile, de parte de una estudiante de música. Quiero dejarle a la invitada que se introduzca de los datos que ella considere necesario y nos cuente un poco su historia. Hola, soy Antonia y estudio música, estudio interpretación musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile hace, bueno, harto tiempo. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, eso es suficiente. Usted, Si tampoco hay que dar toda la información de la vida, eso es más que claro, suficiente. Pero Antonia, tú tienes una historia de situaciones que te han ocurrido. Y hay muchos casos que se han visto de personas que han sufrido violencia. Diría que el caso más dramático es el de Paulette Vega, que ella de manera física la han atacado numerosas veces. Pero cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió, qué te ocurrió a ti, si te han atacado, si te han discriminado estos grupos de izquierda de alguna manera, por qué lo han hecho. Cuéntanos un poco tu situación en particular. bueno, mi situación como más dramática se remonta a el año pasado. O sea, quiero decir el 2018, porque Ujú. queda mucho, muy poquito este año. Y fue en el contexto de las movilizaciones feministas. Ya resulta que, bueno, yo creo que este hecho lo precede que hace el año anterior a ese yo aparecí apoyando a la derecha, haciendo campaña, entonces eso se supo mucho en el medio. Ujú. Era como ya sabido que yo era la facha o algo así, que era de derecha, bien derecha. Entonces creo que esto como que agravó un poco los hechos posteriores. Y cuando dicen que eras facha, bien derecha, ¿no? Dicen, ¿tú apoyaste a qué personaje de la derecha? Porque yo he escuchado que hasta los demócratas cristianos le dicen facho. Entonces apoyaste a Piñera, a Felipe Cas, José Antonio Cast, a Osandón. ¿Quién fue la persona que apoyaste que te ganó este odio? No, yo apoyé a José Antonio Cast y fue toda una revolución en mi vida. O sea, yo nunca jamás había participado en política, no, nunca metía, siempre no, nunca. De hecho, así como dato, yo vengo de una familia donde la izquierda está muy presente porque mi abuelo fue diputado socialista en el año 91 por ahí. Ujú. Entonces, digamos que antecedente familiar, no es que yo venga de una derecha familiar ni nada, no, esto lo fui cultivando sola, investigando, entonces para la gente que me decía cosas de repente, porque típico, las peleas en Facebook, todas estas cosas, ataques por redes sociales, más que nada primero, o sea, borrarse esas tonteras que suceden mucho. Ujú. Bueno, en tiempos de la campaña fueron súper, súper, aparte que yo igual estaba intensa, porque yo estaba ahí defendiendo a morir todos los principios. Pero está bien, como debe ser, si uno tiene principios los tiene que defender. Y hay un tema antes de que continuemos con lo que ocurrió que me parece interesante, que tú eres más bien de una familia de izquierda, mencionaste. ¿Cómo te atrayeron las ideas de la derecha? ¿Fue espontáneo? ¿Fue por ver debates? ¿Leíste algunos libros? Porque es interesante ver cómo uno cambia esa percepción. ¿Qué fue lo que te atrajo de la derecha y por qué? ¿Y cómo? Ya, es que yo, por ejemplo, en mi familia tenía como esta tradición como de concertación, más de izquierda. De hecho, yo me acuerdo que se votaba por temas de trabajo, así como, oye, vota por la izquierda porque si la derecha viene, va a despedir a la gente. Esa era la Ah, ya, por mentalidad. el tema de los funcionarios públicos, ¿no? Claro, pues, sí. Ya. Entonces era esa mentalidad, pero habían cosas que a mí nunca, yo nunca pude, por ejemplo, cuando me hacían debate en el colegio sobre el aborto y cosas así, yo como que nunca tuve una postura muy clara o me costaba mucho decir, oye, sí, no, porque siento que tenía algo valórico que viene de mis otros abuelos, que ellos eran muy católicos, entonces yo siempre fui creyente. Y había cierto tipo de cosas que para mí eran sagradas, pero de ahí yo no tenía una postura tan clara ni tan fuerte, sino que después de eso, como, pucha, yo creo que a mucha gente le pasó que con Cast, como él decía las cosas como eran, y era como, "Oh, yo también pienso eso, por fin hay alguien que no le da vergüenza decirlo, porque pasa, pues. Sí, Entonces, efectivamente. claro, yo me sentí totalmente representada. Fue que mi hermana me lo mostró en un debate en la tele y yo quedé así, oh, me pasó algo, así como que dije, oh, tiene la razón. Le encontré mucha razón en hartas cosas, entonces sentía que esas ideas eran representadas y después yo me puse a leer, a buscar información
Y la verdad yo nunca, por ejemplo, nunca fui de las políticas socialistas ni nada de eso, porque a mí me gustaba mucho el comercio y el capitalismo, siempre me gustó Mm. harto. Mirar, yo siempre digo, y siempre lo hago, es una cosa que me gusta mucho, ir, cuando voy a otras ciudades, miro los comercios, siempre miro hoy la gente que vende, que trabaja, no sé, esas cosas me gustan mucho, entonces nunca pensé en lo otro, pero de modo familiar tenía un poco esta tradición, bastante fuerte. Ya, pero en tu caso no es como otras personas que eran así, por ejemplo, he conocido algunos que eran comunistas, convencidos y cambiaron de pensamiento. Tú tenías una tradición familiar, pero que en muchas cosas tú eras más bien de derecha, aunque tal vez no lo sabías. Y cuando viste a José Antonio Cast, te diste cuenta que muchas cosas coincidían y después profundizaste y ahí te convenciste más ideológicamente. Aunque yo creo que igual sí tenía un dejo de harto de izquierda, porque en su tiempo yo fui a marchas estudiantiles, estuve muy apoyando causas, pero y también en la universidad cuando habían paros y tomas, yo como que en realidad no me metía mucho, no iba mucho, no opinaba mucho, pero realmente yo antes pensaba eh, que la derecha era mala y que la izquierda era buena, pero no la izquierda radical que vemos hoy, sino que una izquierda moderada, pero igual a mí me cargaban las cuestiones comunistas o bien de extrema izquierda, nunca me gustaron así como, oh, me voy a inscribir a la J, no, jamás. Siempre las miré bien de lejos porque entrando a la universidad vi muchos estos discursos, siempre los panfletos y todas estas cosas, siempre era, siempre estaban ahí. Ah, ya, pero entonces te generaba igual rechazo a la extrema izquierda, tenías una predisposición hacia lo que llamaríamos la centro izquierda, pero tampoco era un convencimiento fanático, sino que cuando empezaste a No. escuchar el mensaje más de derecha te sonó razonable y después ahí te fuiste convenciendo hasta que ya, bueno, como te dicen en la universidad, te convertiste en facha como el resto de nosotros. Claro, es que creo que para el grueso de la gente, o al menos ser como de izquierda moderado está bien, es como lo correcto. Mm. Pero si tú saltas de eso, que es como aceptado socialmente, súper, y saltas al otro extremo, es como irte muy a la derecha, po, aun cuando no es como que de ser trosco saltas de ser facho, no, 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 Mm. eres una persona normal. Entonces a mí el cuestionamiento que me hacían era como, ¿por qué si tú eres así? No sé, mucha gente me dijo que yo era de derecha porque yo quería como aparentar más o quería pertenecer a otra situación socioeconómica y yo, en realidad no. Sí, es Mm. verdad, me han dicho muchas cosas, entonces en eso no, Sí, no encuentro sentido. sí, sí, entiendo tu punto. Encuentro eso tan particular que a uno le dicen, no, la gente de derecha es como estás tratando de aparentar que eres elitista, como que estás tratando de cambiarte de clase social, como Sí, si la gente tuviera un pensamiento político por ser de una cantidad de dinero o de cierta cultura. exacto, Además, yo personalmente me he dado cuenta que muchas veces la gente de niveles más altos son muchas veces los que son más de izquierda a veces en casos como Revolución Democrática o es incluso verdad, las juventudes comunistas. Pero, sí. pero vamos un poco a continuar el detalle. Cuéntanos ya, porque ahí hubo una pequeña distracción en este pequeño tema. Cuéntanos con más detalle qué es lo que ocurrió. Apoyaste a José Antonio Cast y eso te trajo problemas. ¿Qué problemas te trajo eso? Pucha, me trajo críticas, me trataron de tonta, me trataron de que facha, de gente me sacó en cara mi pasado, cosas así, como que yo le debía también, en algunos aspectos que le debía como que rendir homenaje a mi familia, porque por ejemplo mi tata fue muy, peleó mucho por los derechos humanos, por los detenidos, toda la cosa después del 73, ¿Mm? pero como que yo debía tener esas ideas si yo venía de una familia normal, si yo no venía de una familia de plata. Otra gente me dijo eso, me han dicho desclasada. Entonces, Mm. hago hincapié, tuve también algunos encontrones con familiares, porque no aceptaban, la gente difícilmente aceptaba que tuviera una postura distinta. Yo una vez le dije a una persona, oye, déjame ser facha tranquila, yo no te molesto, le dije, no, no te hago nada. Sí. Otra gente me ha dicho que yo le atropello sus derechos también, lo que no es así. O sea,
Sí, es que con tema hablan tanto de la tolerancia y es tan paradójico porque en realidad ellos son súper intolerantes, como mencionas tú, te empiezan a cuestionar tu vida, te empiezan a tratar Exacto. de presionar incluso con un cierto bullying para que cambies de opinión y después así te tratan de hacer cualquier cosa posible como para apartarte, suprimirte y hacerte cambiar de opinión porque no toleran para nada las opiniones que difieren. Y yo tengo la duda si además de lo que esos casos de amigos y familia tuvo repercusiones para ti en la universidad, el hecho de que se sepa que eras de derecha, ¿tuvo consecuencias? ¿Te afectó, no sé, las notas o los compañeros hacían cosas en contra? Yo creo que le afectó en la opinión porque hay gente que igual me dejó de hablar un poco, dejó de ser tan amistosa. Mm. No era como... Porque lo mío fue totalmente público, o sea, yo salí en Instagram con una foto con casta, así, ese punto. Entonces, fue totalmente, no fue piola. Entonces, mucha gente sí, fue, no era tanto así como de insultos ni nada, para nada, pero era como un poco, no sé si como a alguna gente le hacía gracia, lo encontraba como, no sé si hasta simpático, así como, oye, qué pintoresco, hay una persona ultra facha aquí. No, pero no tan, no fue, en ese momento no fue tan violento, sino que fue más por nada por redes sociales. Sí hubo gente que de verdad me dijo cosas feas por redes sociales y después no me volvió a saludar en persona o miraba extraño cada vez que yo lo veía. Sí, hubo cosas así, pero ni malas notas de profesores, no, porque igual debo reconocer que profesores han sido bastante tolerantes, o sea, que igual son más adultos. Ya. Sí, eso incluso creo que es una buena sorpresa dentro de todo porque los otros casos que he preguntado en profesiones, por ejemplo, como sociología o historia en la Chile, ahí los profesores incluso jugaban en contra de los que eran de derecha, por lo que contaban, o incluso los que son no tan de izquierda, y y los otros compañeros los atacaban de manera sistemática. Pero eso fue el año 2017 que tú contabas. ¿Qué ocurrió posteriormente en el año 2018, que era lo que estábamos conversando originalmente y que lentamente nos estamos acercando a eso de nuevo? No, es que ese año estuvo la toma feminista y debo así hacer una acotación que yo desde que me puse más de derecha, yo rechacé todos los paros o yo me hice muy enemiga de eso, muy antiparo, muy antitoma, siendo que yo antes como que no emitía opinión al respecto, fue como, dije, de verdad quiero terminar la carrera, de verdad quiero estudiar y yo sé que hay gente que también. Entonces, ¿qué pasó? El año 2018 hubieron estas movilizaciones feministas en todas las universidades, fue algo muy coordinado, para nada espontáneo, obviamente. ¿Y qué pasó? Aquí hubo un paro como de 2 días, no fue muy largo. Y generalmente las movilizaciones preceden de paros largos, no sé, 2 semanas de paro indefinido. Y ahí como que se rumorea, pero no, esto fue súper, súper rápido. Entonces pasó esto y yo al tiro, de inmediato yo dije, no, esto me huele que va a durar mucho y esto es poco extraño. Entonces, yo organicé un grupo de personas, hice un WhatsApp y les hablé a los quienes estaban en contra de la toma. Y nos hicimos un WhatsApp en contra de la toma. Y ahí empezamos a conversar, yo le decía a la gente por qué yo no estaba a favor del feminismo, así tipo la tesis de Agustín Laje del feminismo marxista. Ah, perfecto. Pero entonces tú sigues más, ¿tienes una idea de que el feminismo por completo es malo o haces esta diferenciación que algunos hacen, no en mi caso, pero que algunos hacen de que dicen que es el embrismo, este feminismo radical y hay partes buenas del feminismo? Ya, adelante. Yo considero personalmente que el feminismo de hoy, o lo que estamos viendo, bueno, son varios grupos pequeños y todo, pero adhiero más a la tesis como el feminismo actual es neomarxista. Adhiero como a eso, a Ya, esa estructura más o menos. pero tú crees entonces que igual era bueno el feminismo de primera y segunda ola, nada más que el actual es el que llamas que sería neomarxista, entonces. Exacto, sí, sí, por supuesto. Ya, porque hay sectores, por ejemplo, que dicen que el feminismo entero es malo porque en todas las olas tiene sus cosas particulares, pero que ahora es incluso peor. Pero hay otros que, como lo dices tú, que es tu postura, que en realidad ahora se ha corrompido el feminismo y se lo han tomado en este caso los grupos más de izquierda Claro, radical. Esa es tu postura entonces. exacto, sí, tienes razón. Ya, bueno, pero esa es una pequeña desviación, sigamos y cuéntanos qué ocurrió con lo de la toma feminista. Ya organizaste este grupo de WhatsApp de gente que se oponía a la toma. ¿Qué ocurrió después?
Ya, en muchos chats dimos idea, ¿por qué? Porque pasó esto del voto separatista, o sea, hombres ya no tenían derecho a voto, entonces yo le dije a un grupo de personas, y no sé si fue una desubicada mía, pero cometí el error también, antes de esto, de mandar el link del WhatsApp en vez de subir la gente yo. Entonces se me filtraron personas que eran de la toma, claramente chicas feministas se filtraron en mi Ujú. WhatsApp. Y después supieron todo lo que hablamos ahí. Entonces, claro, yo hablé como que dije, no, es que el feminismo actual es como neomarxista y qué sé yo, y empecé a explicar a modo teórico. Y le dije a los chicos que si ellos lograban, se decían que se identificaban como chicas, iban y votaban y bajábamos la toma y listo. ¿Ya? Y eso causó, pero fue una bomba atómica. Yo tampoco lo hice en son de ofender a nadie ni nada, sino que yo dije, bueno, si ellas creen en esto, tienen que aceptarlo, Bueno, pero ¿cómo mínimo. se van a ofender tanto por unas palabras? Yo creo que a veces no hay que ser tan cuidadoso con esas cosas porque son la opinión de Claro, otra persona. Uno también incluso puede contar esos chistes. ¿Cómo se van a ofender tanto por decir eso? claro, ¿no? Porque yo sé que hay gente trans por ahí, yo la respeto, ni siquiera sé quiénes son, pero no me importa, o sea, no me meto, pero dije eso y eso causó mucho escosor. Entonces yo al otro día vi en el WhatsApp de una persona, no, en el Instagram, que había publicado una de las fotos que yo ponía, no sé, pues la toma es ilegal, ya, mínimo. Y puso así como que habían machitos organizándose, y yo dije, uy, supiera si que soy yo la que inventó esta cuestión. Soy un machito. Y bueno, ahí como que yo cerré el grupo, eché a la gente. ¿Y qué pasó? Al otro día había una asamblea, entonces yo fui a votar. O no sé si fue ese día en la tarde, no me acuerdo, pero llegué y había un tremendo cartel pegado fuera de la facultad con nombres de personas y decía vetados. Entre ellos estaba gente que estaba en ese WhatsApp y yo también, con nombre y apellido, en la puerta de la facultad. ¿Y qué implica eso, esos carteles que me recuerda tanto a estas listas de los comunistas y que los nazis también lo hacían típico de los colectivistas, que es como casi poner la cara y el nombre de alguien para atacarlos y discriminarlos en ese sentido? ¿Qué significa estar vetado? ¿Es solo Que un tú, bullying psicológico o tiene consecuencias reales? no, pues tú no puedes entrar a la facultad en ese tiempo. Ya, y si uno quisiera entrar a la facultad, ¿qué te hacen cuando tratas de entrar a la facultad? Yo lo intenté después, yo lo intenté y como la gente de la puerta no me conoce la cara, ¿entiendes? No es como que me hayan Ujú. visto siempre, entonces les pasé la TUI y me dijeron, y la revisaron, se miraron un rato así. Y alguien me dijo que yo no podía entrar. Sí, gracias, lo sabía, chao, y me fui. Para comprobarlo, pues. Mm. Entonces no me dejarían pasar, o sea, yo no iba a insistir, no, tengo dignidad. Pero fue eso, ya esta gente, incluso hay gente que la vetaron porque el día en que abrieron la toma, esta gente, no sé, ponte tú a las 8 de la mañana, había gente estudiando, practicando su instrumento y la sacaron, oye, te tienes que ir. Y la gente obviamente se va a enojar, po. O sea, nadie, si uno se levantó temprano a hacer algo y vienen y te sacan así de la nada y te tienes que ir porque te tienes que ir, no creo que alguien reaccione riéndose, Sí, pues. y eso es completamente ilegal que te saquen así otros estudiantes. ¿Qué hace la universidad? Porque yo incluso creo que podría uno incluso demandar a la universidad porque tú estás pagando una matrícula o estás estudiando, estás con ciertas condiciones y la universidad tiene el deber justamente de facilitarte esas condiciones para poder estudiar. ¿Hace algo la universidad o simplemente están pasivos y no hacen nada? Yo creo que la universidad, porque yo estuve en conversaciones con la universidad por otros motivos, pero sé que desde la universidad hay alguna voluntad, pero yo creo que tienen miedo igual de que se quiebre la institucionalidad de la misma universidad. Imagínate qué es lo que está pasando acá afuera, pase adentro de la universidad. Mm. O sea, te va el carajo. Eso es lo que ellos tienen. Entonces, por eso, de alguna manera, son tan dialogantes o son tan, como que ponen muchas facilidades para que los estudiantes hagan sus cosas, porque hoy día que tú no respetes un paro es como, oye, pero ¿qué te pasa? Y realmente hay una disposición a aceptar paro y estas situaciones que es increíble. O sea, yo la vengo viendo esto de muchos años, pues. Entonces, básicamente, la universidad, por miedo a que pueda ocurrir algo peor, básicamente no cumple las reglas que se supone que debería cumplir y deja que le pasen por encima a otros estudiantes, como es tu caso, que los sacan del lugar de estudio, solo porque hay grupos más radicales que han hecho fuerza y los otros no imponen su deber, básicamente eso. Sí, sí, Mm. es así. De hecho, yo creo que la universidad tiene el poder de desalojar.
y no desalojan a la gente. O sea, eso es lo primero que haría yo. O sea, si tú quieres algo y quieres dialogar conmigo, o sea, no te tomes la universidad, te desalojo al tiro. Sí. Pero no sé por qué hay tanto eso. Yo a veces digo, tienen el sartén por el mango los estudiantes, no las autoridades de la universidad. O sea, yo puedo entender que a veces piden cosas que son necesarias, sí, pero esto no es una cosa de años. O sea, tú, vengo diciéndolo, yo sé que hay problemas, es decir, en todos lugares hay problemas y todo es perfectible. Toda la educación es perfectible, pero eh, no podemos dejar de tener un año, no podemos ni siquiera, según yo no puedo decir si es bueno o malo, porque ni siquiera puedo tener un año completo de principio a fin, con las vacaciones en el tiempo que corresponde, con los exámenes en el tiempo que corresponde. Entonces está muy difícil decir si está buena o no está buena la educación. Ese es como el mínimo, diría yo. Sí, es que ahí el tema que mencionas tú tal vez es miedo. Yo en otros casos he escuchado que tal vez es falta de voluntad, pero en la práctica incluso tiene cierta lógica lo que hacen estos estudiantes, porque si no te van a hacer nada, no hay consecuencias de tu actuar, entonces la gente va a pedir cada vez más, porque usualmente antiguamente se hacía este tipo de cosas, podía haber paro, etcétera, pero muchas veces te podían echar de la universidad. O en Claro, otros sí. países incluso le cortan los recursos públicos a las universidades públicas si es que ocurre este tipo de cosas. En Estados Unidos están haciendo eso. Pero aquí no ocurre nada, no hay consecuencias, entonces al final te pueden pasar por encima a ti, a los otros estudiantes y realmente no pasa nada, no hay consecuencias reales. Los únicos beneficiados son justamente los que hagan más ruido y más violencia. Exacto, y de hecho incluso hasta los profesores salen muy perjudicados porque tienen que recalendarizar y para ellos, pucha, que penca estar extendiendo actividades en enero. Muchos de nuestros profesores, como están activos en el medio musical, a veces tienen viajes programados para enero, para meses donde no hay clases, y estas cosas perjudican también. O sea, yo digo, nadie piensa en que también ellos sufren un desgaste y los demás alumnos también. O sea, yo hoy día le digo a las personas, oye, es que quiero estudiar en la Chile. Me dicen, yo digo, no vayas a estudiar a lo de Chile. Ándate a la católica o una de las privadas que son caras, no sé cómo, pero inténtalo con alguna beca o qué sé yo, ojalá. Pero no te vayas a la Chile ni a las universidades donde más pasan en paro. Sobre todo no estudies humanidades, porque se ve que esto, o sea, una de las chicas comentaba que ha tenido como 2 meses de clase en todo el año y eso no puede ser. Mm. Sí, una locura. Yo por eso, yo conozco a varias personas que incluso ya no quieren ir a la Chile o se han ido incluso a la Chile para buscar otras alternativas, porque algunos por los problemas de violencia, por el tema político, pero otros simplemente porque quieren sacar la carrera y quieren estudiar, porque se supone entre comillas, que la gente va a la universidad a sacar el título, a estudiar, está la otra relaciones interpersonales, pero supuestamente la idea es sacar un título y formarse, estudiar. Pero en la actualidad parece que no fuera así. Pero cuéntanos un poco más qué ocurrió después de esto que no te permitieron pasar. ¿Qué pasó después? Yo tenía que participar en una actividad, en un título de una persona, entonces yo tenía que ir a ensayar ese mismo día. Entonces yo me fui a otro lado, bueno, le tomé fotos al cartel, obvio, ¿Ya? y de hecho hablaron conmigo unas personas, me increparon, pero ni un problema, yo le hablé con respeto, le dije, mira que esto es ilegal, bla, 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 y no estoy de acuerdo, y bueno, no sé, etcétera. No fue nada terrible. Pero me interpelaron por las ofensas que yo dije, de las burlas supuestamente de la gente trans o esas cosas que en realidad solo dije lo que comenté al principio. Y yo no dije nada, me fui y andaba con unos amigos de la oficina de Acción Republicana, entonces creyeron que yo andaba como con matones o abogados o una cosa así. Mm. Entonces eso fue como agravante la situación, pero yo no pude participar, no pude entrar al ensayo porque era en la facultad. Para este concierto que era la otra semana no pude entrar, entonces tuve que buscar un reemplazo, que gracias a Dios lo conseguí, pero no las personas, porque el chico que tenía su examen le preguntó a las niñas, oye, ¿qué pasa con esta persona? ¿Puede entrar o no? No, ella tiene que venir a disculparse con nosotras y ahí pensamos si la dejamos entrar. Y yo, cuando él me dijo eso, yo dije, no, esto no está bien. Le dije, no, te mando el reemplazo porque yo no he hecho nada del otro mundo, solo le dije un par de cuestiones. Entonces, voy a tener que, lo lamento mucho, de verdad,
y hablé con otra persona en ese momento y me dijo que estaba muy de acuerdo con que yo mandara el reemplazo, que era responsable de mi parte, ya, y bien. Pero eso lo lamenté mucho porque dije yo, pucha, ¿cómo es posible que estamos, esto va al desmedro de nuestro trabajo, que es la música en el fondo? Sí, es una cosa, es lo que yo llamo la dictadura del pensamiento, porque tú básicamente dijiste unas palabras, bueno, y las escribiste en un chat, y es una opinión distinta, es un argumento que se da, y por eso básicamente te tratan de destruir lo otro, te impiden hacer las actividades. Me recuerda un poco incluso este pensamiento, algo como de la Inquisición, donde básicamente si tú te dignas a cuestionar lo que diga la autoridad del momento, y en este caso son estos grupos feministas, te impiden hacer otras cosas. Afortunadamente no llegó a mayores lo que cuentas tú, pero en otros casos incluso llega a violencia de personas que las golpean, los atacan físicamente. Sí, de hecho sí, como el caso de la Poleta y todo, que es mi amiga también. Ujú. Pero sí, mira, posterior a cuando terminó la toma, porque duró mucho, fueron como 2 meses y medio, yo volví, tenía miedo sí de volver porque yo dije, no sé cómo me voy a encontrar con las personas si es que me van a querer hacer algo. En realidad no tengo idea cómo iban a reaccionar al verme, porque igual yo creo que se formó una especie de opinión bien extraña. Después me enteré que decían cosas de mí como que era violenta, que era machista, que no sé qué cosa. Y yo realmente no sé, nunca he peleado ni le he pegado un combo a nadie, ni le he Sí, me tratado de sorprende un garabato. poco que tú dices una opinión y ellos te impiden acceder a lugares, te insultan, más o menos te increpan y tú eres la violenta. O sea, realmente a mí me parece que es unos malabarismos mentales impresionantes, Total, porque ¿cómo puede sí. ser que la persona que opina distinto y lo hace respetuosamente y los otros que atacan, que censuran, que impiden las personas hacer su estudio o trabajo y ellos son los inocentes? ¿Cómo van a ser ellos las víctimas? En este caso tú serías más víctima, ¿no? ¿Cómo? Me parece que es absurdo realmente. Y de hecho, sí, pues yo, ahora que me acuerdo, yo mandé un audio y lo publicaron en un canal de YouTube y conté esta situación. Y yo igual dije, y este creo que fue muy polémico, porque dije, yo no sé si las chiquillas que están haciendo esto tienen gratuidad o no, pero de alguna manera pagamos los platos los que estamos pagando en la U y bla, bla, bla. Pero como que creo que eso fue algo como bien duro que dije. Como, yo no sé si esta gente que tiene gratuidad que está haciendo lo que quiera con el espacio que a todos nos corresponde y que estamos estudiando ahí. Mm. Y ahí me insultaron en los comentarios bastante. Vi comentarios, entonces pedí que lo bajaran después del video. Sí, y eso que, insisto, eso no es una opinión tan dura. Yo creo personalmente, bueno, y a mí me mandan una cantidad de cosas. Yo creo que a la universidad deberían cortarle los fondos por las cosas que ocurren a su universidad. Porque Yo lo que tú creo. cuentas es grave, aunque ya he escuchado casos aún más graves, pero eso que esto sea como lo, entre comillas, menos grave que he escuchado hace poco, igual es bastante nefasto, porque esto ya es grave, una situación complicada, y es como lo más tranquilito, entre comillas, de lo que uno escucha. Y nuevamente insisto, eso muestra que por pensar distinto, por decir algo que es completamente razonable, que estas personas que no están estudiando, que están impidiendo el estudio de otros, tal vez están usando fondos públicos que salen de nuestro bolsillo, y yo personalmente creo que no los deberían recibir, por decir Mm. eso la gente se ofende, se enoja, y se ve como si fuera un escándalo, cuando en realidad el escándalo es que por tú dar una opinión que es completamente razonable y que hace 10 o 15 años sería la norma, ahora simplemente es como si fuera una cosa ofensiva y agresiva, cuando realmente no lo es. Es que realmente tú tienes que estar de acuerdo con ellos, sí, o si no, porque a veces dicen, oye, vengan a dar las opiniones, o sea, si tú no estás de acuerdo, ven a la asamblea, pero no es así. O sea, quizás nuestra facultad no está tan radicalizada para nada como las otras, como lo que contaba Max, por ejemplo, que lo invitaron a irse, o en humanidades que está en Juan Gómez Milla, pero de alguna manera igual la gente sabe y no opina porque igual creen que existe tienen ese miedo de ser criticados, de que los veten, que los miren y que, este es el que dijo esto, entonces estas cosas está fuerte la policía del pensamiento. Mm. Yo creo que en muchas universidades, ¿eh? Y no estoy hablando ni siquiera de personas específicas, porque yo los nombres de personas no lo sé, sino que es una situación en general que se da. Y yo sé que tengo compañeros que también han pasado por cosas similares y han visto cómo es el tema. Pero tú, ¿cuál crees que debería ser la respuesta frente a estos hechos? Yo tiendo a pensar, dime si te parece que estoy equivocado o no,
que la mejor manera de evitar estas cosas es justamente dando la opinión, visibilizando estos casos porque muchos no saben que ocurren, y que las personas que piensan de manera similar, por ejemplo en este caso gente de derecha, se conozcan entre ellos, se organicen y cuando les intenten hacer estas cosas se defiendan en grupo, porque si uno está solo y te empiezan a increpar, te insultan, la mejor manera es justamente que haya otros que respondan contigo, y de esa manera el grupo agresivo no es tan fácil que te pase por encima. Pero lamentablemente, como dices tú, muchos se quedan callados por miedo, y en razón de ese miedo es mucho más fácil también que les pasen por encima, porque están solos frente a hordas de radicales de izquierda que les quieren imponer su pensamiento. Sí, mira, eso en general nosotros tratamos de ir a la asamblea acompañados, pero por ejemplo, igual de verdad hay gente que ni siquiera, mira, de partida porque vamos a decir las cosas como son, las asambleas son larguísimas, son largas, entonces tú tienes que escuchar toneladas de palabras y ya hay gente que le gusta estar así, pero hay gente que no tiene el tiempo y no se hace el ánimo y yo tampoco me lo haría Mm. porque ya pasó, porque en realidad yo tomé una decisión y yo creo que este es el camino, según yo, que a mí me acomodó mucho más de tomar para no seguir peleando con la gente o no estar enojada y enrabiada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya, el centro de estudiantes o los centros de estudiantes, no hablo solo por el de este año, sino cualquiera, Ujú. generalmente utilizan estos mecanismos, la asamblea, el asambleísmo, la mano alzada, métodos no muy Democrático. convincentes, no muy democráticos y no muy convincentes a la hora de tomar decisiones. Generalmente pasa esto, las asambleas se extienden, las votaciones son al final, aun cuando pongan urnas, porque a veces sí han puesto urnas, igual no se logra un gran quórum de votaciones. Porque entiendo, hay gente que no está interesada, hay gente que es de región, etcétera. Entonces, para mí, la salida fue como irme al costado. Y yo dije, ok, porque yo me di cuenta, yo incluso a este año, al principio de año, traté de hacer un grupo de estudiantes, traté de hacer una cosa, pero yo dije, no, con esta maquinaria no se puede. Yo tengo que irme por el lado, por la tangente voy a salir. ¿Y qué hice? Yo me desligué del centro de estudiantes. Así ellos hacen lo que quieran. Si ellos hacen paro el año, me da lo mismo. Yo no voy a tener derecho a votar porque yo no voy a estar en su dinámica. Así que yo no me hago mala onda, no peleo, no me enojo yo. Así que preferí mandar mediante una cartita y desafiliarme al centro de estudiantes. Y así estamos todos en paz, en verdad. Ellos pueden hacer sus tomas, o no sus tomas, no, ojalá que no, pero sus movilizaciones, bien. Y yo puedo tener mis clases. Pero yo entiendo tu punto porque eso lo hace un poco más fácil a nivel individual, pero eso igual facilita de cierta manera que ellos puedan realmente hacer lo que quieran. ¿No crees que también habría que tratar, dentro de lo posible, hacer como organizaciones paralelas que le hagan la competencia a estos centros de alumnos? Si es que Es se que no se pudiera. puede, no se puede. ¿Y por qué Es no una se cuestión puede? que no se puede porque no se sostiene en el tiempo, porque los mecanismos que tienen ellos eh, están ideados para que se puedan corromper con facilidad. Los estatutos en general, yo siempre vi que tienen a veces interpretaciones media ambiguas, ¿ya? Pero lo que pasa es que tú tratas de hacer este grupo y te va mal. Si eso es lo que me pasó a mí. O sea, imagínate el caso de que uno diga, ¿sabes qué? Quiero limpiar la FECH, quiero que la universidad, claro, se postula una lista de derechas en la FECH, como le Ujú. pasó a la CDU este año, y le saca los carteles, una competencia sucia, los debates son un asco, o sea, las personas no hay una competencia limpia, no estamos como a la misma condición, ¿me entiendes? Entonces, al yo organizar un grupo, porque yo pensé en esa opción, o sea, en Ujú. realidad lo intenté hacer por mucho tiempo, pero la gente no quiere, los estudiantes no quieren porque hay un grueso de estudiantes que sí quieren ir a estudiar y que a veces no le molesta los trasfondos de las movilizaciones, pero a veces ya están de acuerdo que ya es O sea, no hay mucho. un núcleo de gente de derecha que tenga esa misma pasión que esos de izquierda radical para hacer las mismas cosas. Que muchas Exacto, veces los que apoyan este tipo de mensaje, como dices tú, más razonable, son personas medias apolíticas que no quieren participar, o personas de claro. derecha que igual no están dispuestos a hacer esas campañas sucias o estar yendo más a dar esa pelea más complicada contra esos de izquierda radical. Y por lo tanto, por eso sería insostenible. Es que claro, porque ese terreno es de ellos. Mm. Ellos ya lo tienen tomado, entonces es muy, muy difícil que uno
vaya y les dé la pelea en ese sentido, porque no estás en igualdad de condiciones, no lo estás, eso se demostró, o sea, se demostraron todas las candidaturas de la fecha donde ha habido una pura lista de derecha, imagínate, o sea, una pura lista, y esas personas realmente uno considera que se están inmolando por participar ahí, ¿cachai? Pero ¿cuál, ¿Mm? cuál crees que entonces que sería la solución a este problema, así a largo plazo? ¿Quitarle los fondos a las universidades que tienen este tipo de situaciones, los fondos públicos? ¿Cómo crees que se podría solucionar realmente esto? Porque en la práctica, si vemos esto a futuro, la consecuencia que tiene es que eventualmente cada vez van a ir consiguiendo más lo que quieren y no se podría evitar casi nada. Es que mira, el tema de la desafiliación es más fuerte de lo que uno cree, porque uno dice, se salió nomás, pero a los centros de estudiantes de partida, ellos no estaban en conciencia de que esto podía ser factible. Y de hecho, tú te matriculas y apareces en su lista porque es como la lista de matriculados. Mm, Tú figuras ahí solo por eso. Entonces, si tú empiezas a cuestionar, y eso es el tema que yo he puesto sobre la mesa y se lo he dicho a ver, es gente así muy cercano, y de a poco que ellos vayan hablando con el resto, porque incluso yo creo que hay muchos interesados en esto, hay muchos, pero a veces temen las consecuencias, pero sabes que a mí no me importó, pero yo sé que igual de alguna manera esto tuvo una repercusión, porque nosotros, imagínate, el año pasado, el anterior decano firmó un decreto o un acuerdo que si había movilización, las clases se paralizaban, o sea, no había, porque esto pasaba antes, que gente igual tenía sus clases de instrumentos y cosas, pero el año pasado fue como, no, y a los profesores podían amonestarlos si es que se pillaban haciendo clases. mm. Así, tienen que hacerlo caso a rajatabla. Entonces, con esto, tú, de alguna manera, tú cuidas a tus profesores de que, oye, yo no pertenezco al centro de estudiantes, hagan lo que haga, a mí no. Y yo creo que si más gente viera el efecto positivo que tiene, porque los profesores lo tomaron muy bien, aunque tú no lo creas. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo mandé una carta, tuve un proceso, de hecho, porque no fue inmediato. Eso fue, primero se manda una carta, después tuvimos un proceso con un recurso de protección, porque nos dijeron que no, ¿Ya? primero, y después el recurso, y reaccionó el centro de estudiantes y dijo, ya, sí, están desafiliados, entonces uno manda y le mandas a tu decano, porque nosotros conversamos con la autoridad de la universidad, de la facultad, para avisarle que estábamos en este proceso. Y ahí se pudo poner en práctica, pero nos demoramos bastante. Es un poco, pero después de ese precedente que lo instalamos nosotros, la gente manda sus cartas y lo desafilian. Entonces imagínate tú, mucha gente desafiliada. Y entonces esto sería útil lo de desafiliarse porque dices que no afectaría a los profesores porque ellas no se rigen por las normas de estar afiliados los alumnos. Y también me imagino que es porque le quita legitimidad también a las decisiones que tomen, porque si cada vez hay menos gente que está afiliada a estos organismos, en realidad las decisiones que ellos tomen no tienen mucha legitimidad ni mucho peso porque no representarían a casi nadie. Esa es más o menos la lógica, ¿no? Básicamente le puedes quitar la base. Mm, Entonces, es una muy buena herramienta, sobre todo para el que no está interesado. Porque aquí la gente, mira, hablando de los alumnos, la gente no quiere etiquetarse, no les gusta decirse, oye, soy de derecha, oye. No, la gente que es más apasionada, sí, se etiqueta, le gusta reconocerse en algún sector, pero la mayoría de la gente no. Entonces, apoyan o no apoyan, tienen su encuentro, sí, pero ellos sí quieren ir a estudiar. Entonces, si esta es una opción viable en la cual no te molesten, no te recriminen por querer clases, mm. ojo que en las cuentas de confesiones, hay mucha gente que dice, ¿por qué hay gente que tiene clase en la movilización? Que los cabros se están sacando la cresta por la movilización y ellos con clase y no tienen empatía, bla, bla, bla. Entonces imagínate que hasta el hecho de querer clases para alguna gente es polémico. Sí, a mí me sorprende siempre las cosas que escucho de los que están en la Universidad de Chile, sea en la facultad que estén, porque llega un tal punto que recuerdo la entrevista pasando y me decían que el Partido Comunista era el centro, los moderados. Ahora escucho que querer clases es una idea polémica, es una cantidad de locura que me parece realmente muy particular. Pero yendo un poco más a tu facultad, ¿tú no ves el mismo nivel de radicalización en tu facultad que en otras de la Universidad de Chile? Sé que cuentas que hay alumnos que hacen esto, pero al menos me noto que no están llegando a la violencia física como en otras partes, ni tampoco a tantos gritos como en otras. Y también quiero saber, además del nivel de radicalización, si hay profesores radicalizados o ahí son todos neutros. No, los profes no son neutros, no, los profesores sí tienen postura. De hecho tenemos un profesor que comunista conocido,
pero me cae bien. Pero hay muchos, eh, ¿cómo decirlo? Es que hay carreras que son más radicales que otras. Ya, pero todas tienen radicales de cierta manera en mayor o menor medida. Sí, pues siempre hay radicales en las cosas y generalmente la gente radical es la que está en el poder. Si ese es el problema. Ellos, según yo, no representan al grueso del estudiantado porque son las personas con ideas más radicales que se postulan porque claramente ellos tienen la valentía, el tiempo, la disposición de, de estar ahí, de postularse. En general los centros de estudiantes por carrera. Entonces, yo diría que los radicales generalmente son la gente que está a la cabeza. Entonces, de ahí ya partimos mal. Pero, Porque, pero ¿Mm? en tu carrera en particular, ¿cuál es el nivel de radicalización? ¿Hay activismo político dentro de la sala de clases o algo más externo? Porque en otras carreras me contaban que en las mismas clases hay activismo político de profesores que están básicamente evangelizando con sus ideas radicales de izquierda y también de alumnos. ¿Es a ese nivel en tu facultad o en realidad no ha llegado a eso? Es que podría decir que en ramos más teóricos, porque en los prácticos como raro, Sí, sí, te comprendo. porque es práctica musical y cosas muy teóricas de repente, pero sí hay profesores que tienen tendencias marcadas. Yo he visto que se ha enfocado un poco la enseñanza, mujeres músicos, mujeres en la música, cosas así, pero yo no considero pero sí, de alguna manera sí, por ejemplo, a ámbito del estallido social, sí han propuesto, por ejemplo, profesores utilizar la contingencia para hacer algo, lo que a mí no me parece, Mm. de otras carreras, pero sí ha habido, pero mira, no considero que sea tan fuerte porque a ti no te pasan, no estamos leyendo, al menos en mi carrera, tantos autores y cosas así, textos. Tenemos en algunos ramos que sí, pero no es O sea que todo el tiempo. cuando hay teoría, es decir, cuando hay análisis teóricos, ahí empiezan a meter el tema más bien ideológico, pero como no hay tanto de eso, no hay tanto radicalismo. Básicamente eso, ¿no? Yo he pillado más que nada comentarios de profesores, ¿no? Mm. Comentarios, pero no ha sido tan descaradamente así como que dije, tuve que hacer una tarea en lenguaje inclusivo, me quiero matar. No, 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 nunca. Y el activismo de los otros estudiantes, de los alumnos, ¿qué tan fuerte es? ¿Es al mismo nivel, por ejemplo, que las facultades que escucho como la de historia o sociología, donde ahí realmente es militancia fuerte? ¿O no se presenta con tanta fuerza en tu facultad el tema de los alumnos haciendo actividad política dentro de la facultad? O sea, yo creo que no tanto, pero el discurso es fuerte. El discurso siempre es fuerte y gritón y toda la cosa. Pero la gente, si yo veo que la gente que participa no es tanto. Mm. Bueno, hubo un tiempo donde había un tipo que era del MIR. Eso sí que fueron otros años anteriores. Había ¿Ya? un tipo que era apellido Libretti, me parece, pero era del MIR. Y ponían sus tipos su bandera del MIR afuera, ponían los discursos de Allende. Y yo no era así de derechista ni de derecha, nada, nada, pero me cargaba, o sea, lo encontraba muy de mal gusto. Entonces, pero no, ahora es que con esto del feminismo, siento que han agarrado mucho más a la gente que antes, porque es como, si tú no eres feminista o no crees que el abuso está mal, realmente es una mala persona. Tiene un dejo de eso. Entonces, si tú no te declaras feminista, realmente es una nota negativa para ti. O Entonces sea, creo han que, utilizado el feminismo casi como un instrumento para introducir esas oh, ideas más viejas que antes no entraban claro, tanto. exacto, eso pienso yo, está instrumentalizado totalmente, porque uno ve movilización en torno a eso, uno ve discusión en torno a eso, uno ve todo con la perspectiva de género, con todo esto que está muy, muy de moda, por así decirlo, Mm. pero no se ve así como los clásicos, tienes que leer a Foucault y cosas así. No. Ya. Entonces no es tan directo como antes, no es como eso que mencionás de no, con la bandera del MIR y los discursos de Allende, no llega necesariamente a eso, pero se utiliza el No, feminismo y todo este tema como que esto fuera lo correcto moralmente para introducir igualmente esas otras ideas, pero de manera indirecta. claro, Ya, sí podría ser. perfecto. Ahora, a ámbito del estallido social también ha habido mucha representación artística, han habido muchos eventos en torno a esto, se creó una orquesta, que la orquesta, ¿cómo se llama? Resistencia Universidad de Chile. Eh,
y han hecho mucha actividad en torno a todo esto de las protestas. Han estado muy activos. Yo obviamente no, obviamente no, ni siquiera me invitan, así que mejor, porque igual le iba a decir que no, porque no, no voy, No, pero sí, comprensible, pero ¿esas actividades son apoyadas por la mayoría de la facultad o por una minoría? no hay mucha gente ahí, mucha, mucha. O sea que de todas maneras, aunque haya gente que no le guste estas cosas, el apoyo pasivo hacia estos radicales en muchas de sus actividades es mayoritario Claro, en las universidades de Chile. sí, bastante, sí. Ya, entonces igual podríamos decir que aquellos que son más de centro, el sector más razonable, son una minoría. Hay algunos que son muy radicales y que generan rechazo incluso en gente de izquierda, pero el apoyo pasivo de muchos que no actúan igual es fuerte hacia todas estas actividades que hacen todos estos grupos radicales. Sí, porque hay gente que participa, que tú no la viste nunca, o hay gente que me llevaba la sorpresa de verla participando. Bueno, ellos pueden hacer lo que quieran, ni un problema, yo nada, pero creo que la voz radical, es que sabes que creo yo que las ideas radicales son como la norma ahora. Y eso es lo que es más preocupante, que eso es la norma, o sea, que vienes a decir cosas más moderadas, eres un facho. Pero sí, lo que se estila y se ve son cosas totalmente radicales que yo lo esperaría de un grupo radical, pero es como normal, es normal, totalmente normal. Sí, Se estila. afortunadamente puedo decir que, aunque lamentablemente igual esto ocurre en otras universidades, tanto públicas como privadas, yo lo que noto es que en la Universidad de Chile, donde eso se nota con más fuerza de todas las universidades, uno se podría preguntar por qué. Pero ya estamos llegando un poco al tiempo final. No sé si hay algún tema que te gustaría mencionar antes de que vayamos terminando esta entrevista, algún mensaje que quieras dar a las personas que están en estas situaciones similares o algo que te gustaría mencionar. Les digo a las personas que están pasando mal en la universidad, que ni siquiera tienen que ser de derecha, ni siquiera, solamente tienen que querer ir a sus clases, querer estudiar, terminar sus estudios, eso, que nadie les diga que eso no es válido o que es un pecado, no, que nadie les diga eso porque ustedes fueron a la universidad a estudiar. Y también la gente fue a aprender a discutir ideas, no a hacer esta suerte de que, oye, ¿estás de acuerdo conmigo o no? O si no, chao. No, estamos para discutir, para generar diálogo, que no las cosas, que no sean coartadas por un solo sector, y también decirle a la gente que es más cercana a la derecha que tampoco que se calle y que por favor se desafilien de su centro de estudiantes porque van a notar la diferencia, notarás la diferencia. Ponme el meme ahí de Sí. la Selena. Igual, es un muy buen mensaje, yo lo destaco bastante, te quiero agradecer porque hay que ser valiente para dar estos mensajes, la verdad es que como dices tú, la mayoría no se atreve, es bueno que están apareciendo casos de esto de distintas personas, incluso gente de izquierda que se atreve a decir que los están censurando, yo te felicito por eso, mucha valentía, y también mencionar a todos aquellos que estén interesados en hacer esto, que también lo pueden hacer, en este canal estoy tratando de mostrar estos casos. Abajo en la descripción del video está el correo de contacto del canal que pueden utilizar. Y yo les doy el mismo mensaje, no guarden silencio, no dejen que les pasen por encima. Estas cosas solo se permiten si es que ustedes guardan silencio. Conozcan a sus compañeros, háganse amigos de aquellos que piensan similar, vayan en grupo a estas cosas, defiendan sus ideas. Y bueno, sigan el consejo aquí de desafiliarse cuando sea necesario si lo consideran lo correcto. Con eso vamos terminando esta entrevista, espero que les haya gustado. Recuerden, el que quiera también una entrevista de temas similares, abajo en la descripción del video. Y con esto nos despedimos. Chao, chao.